Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Vamos a realizar otro ejercicio de probabilidad. Este sería el segundo video de la semana correspondiente a esta materia. Y pues tenemos el siguiente ejercicio. Sin antes mencionarles que compartan el video, por favor, para llegar a más personas. Y también me gustaría que me dijeran en los comentarios qué tal está la transmisión durante la explicación respectiva. Entonces, el ejercicio que se ha planteado dice lo siguiente. Cierta empresa ha sacado como promoción 500 banderines de tamaños grande, mediano y pequeño, es decir, tres presentaciones. Dice que los banderines son de color rojo o blanco. Dice 250 son grandes, 260 son rojos, 100 son pequeños, 40 son pequeños rojos y 20 son medianos blancos. Dice que se toma al azar un banderín y nos piden hallar la probabilidad de que A sea mediano rojo, B sea rojo y grande o pequeño. Luego dice C sea mediano dado que es blanco y el literal D sea blanco dado que no es grande. Como les comentaba, me gustaría que durante la transmisión me vayan diciendo si es que se ve perfecto el ejercicio y así podamos avanzar. Entonces vamos a poner por acá para comenzar. Para comenzar con este ejercicio lo que necesitamos hacer es una tabla de contingencias, es decir, una tabla de doble entrada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo respectivo? Pues van a existir las siguientes columnas. Por acá vamos a dejar un espacio y vamos a poner por acá banderines grandes. Vamos a poner por acá banderines medianos y vamos a poner por acá banderines pequeños. Muy bien, y por acá vamos a poner los colores respectivos que hay, que dice que son rojos, y acá abajito voy a poner blancos. Entonces la intención es que primero debemos formar una tabla de contingencias, es decir, una tabla de doble entrada. En este caso, la primera entrada sería la presentación y los tamaños respectivos, y acá serían los colores que tenemos, son rojos y blancos. Acá abajo vamos a poner un total respectivo, entonces voy a colocar por acá total. Y de igual manera, acá en la columna va a haber un total. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tratar de completar. Esto a la final va a ser como un cuadro, una tabla, donde ustedes deben completar estos datos respectivos. Y pues bueno, comencemos. ¿Qué me dicen los datos? Dice que hay 500 banderines. Entonces, en total sé que hay 500. Voy a colocar por acá dicho número y pues así para comenzar a completar la tabla. Aquí tenemos 500, muy bien. Y después vamos completando los datos. Dice que 250 son grandes, es decir, el total de banderines grandes son 250. Coloco por acá. Luego dice lo siguiente. Dice que 260 son rojos, entonces en el total de rojos voy a colocar 260. Bueno, el total voy a mandarle más acá. Y de rojos dice que tengo en total 260. Entonces voy a colocar por acá 260, que sería el número de banderines rojos en total. Luego dice 100 son pequeños, entonces también me da de dato que 100 son pequeños. Voy a colocarle por acá el 100 respectivo. Entonces 100 por acá. Y este 500 va a la altura de el total respectivo acá también. Muy bien, hasta ahí tenemos esos datos. Luego dice 40 son pequeños rojos, es decir, nos vamos a la columna de pequeños y que se interseque con rojos. Es decir, que me dice que hay en total 40 banderines pequeños rojos. Luego dice 20 son medianos blancos. Vamos a ver entonces dónde coloco esos 20. Sería aquí, ¿no? Dice 20 son medianos blancos. Entonces pongo en la intersección entre banderín de tamaño mediano y color blanco. Muy bien. Y luego, ¿qué dice? Nada más, solo me dan estos datos. Luego dice que se toma al azar un banderín. Hallar la probabilidad de que. Entonces, primero, antes de comenzar a contestar preguntas, debemos completar. Se sugiere que para completar la tabla se escriba con otro color en los espacios que están en blanco. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuáles datos ya inmediatamente yo puedo copiar? Si sé que hay 500 banderines en total y tengo 100 pequeños y 250 grandes, ¿cuántos medianos tendría?
pues aquí solamente sumo 250 más 100 sería 350. Y para llegar a 500, ¿cuántos faltan? Pues serían 150 medianos. Entonces coloco por acá 150 banderines medianos. Listo, entonces como ya tengo aquí un dato para esta columna de banderines medianos, dice que 20 son blancos. Entonces, ¿cuántos serían rojos para llegar a 150? Serían 130, ¿no es cierto? Entonces solamente estamos completando la tabla primero para luego contestar preguntas. Luego, ¿qué tenemos? Aquí ya se va completando solita la tabla. Tengo que hay 130 banderines medianos rojos, 40 pequeños rojos, y dice que en total de rojos hay 260. Si sumo 130 más 40 me da 170. Para tener el número de banderines grandes rojos sería 260 menos esos 170. Es decir que habría 90 banderines grandes. Ya, y así se va completando la tabla, ¿no? Y luego, ¿qué tendría? Aquí por diferencia, para tener el número de banderines grandes blancos, sería 250 menos 90, ya tendría 160 por acá. Entonces, así ya se va completando solita la tabla. Y vemos que efectivamente sí está cuadrando. Luego aquí tengo que dice que pequeños rojos tengo 40 y en total de banderines rojos son 100. Entonces, ¿cuántos faltarían aquí en este espacio en blanco? Pues serían 60 pequeños blancos, ¿no es cierto? Para completar en total los 100 banderines pequeños. Y a la final sumo el número de banderines blancos, 160 más 20, 180 más 60, tendría acá 240. Y pues una vez que yo hago el cuadro respectivo de total, tanto de columna como en fila, sé que estamos completando bien la tabla. 260 más 240 da 500. Luego tengo el total de banderines en las presentaciones respectivas, grande, mediano y pequeño. 250 más 150 son 400 y más 100 son 500. Entonces ya se ha completado la tabla aquí. Ahora sí podemos contestar preguntas. Y comencemos con el literal A. Dice, probabilidad de que el banderín tomado al azar sea mediano o rojo. Entonces, ¿qué escribo? Pongo por acá probabilidad, esta va a representar probabilidad de que sea mediano, vamos a abreviarle con una letra M mayúscula, o rojo. Entonces, para decir O va a ser unión. Entonces, esa es intersección. Recuerden que O tiene que ver con unión. Cuando hablábamos en conjuntos, bueno, en teoría de conjuntos, si la vieron, hay lo de unión, intersección. Y la unión es una U mayúscula, vamos a colocarle así. Y entonces la primera pregunta me dice probabilidad de que sea mediano o rojo. Entonces coloco así, mediano o rojo. Esa U representa O. ¿Y esto a qué va a ser igual? Por fórmula de probabilidad de la adición sería igual a la probabilidad de que el banderín sea mediano más la probabilidad de que el banderín sea rojo. Y si es que los eventos son independientes, le resto la intersección, es decir, menos la probabilidad de que sea un banderín mediano y que sea rojo. Y vemos que sí se va a cumplir porque de que un banderín sea mediano no quiere decir que el siguiente tenga que ser mediano o tenga que ver con el color, en este caso que tenemos rojo o blanco. Si un banderín es mediano, el siguiente no necesariamente tiene que seguir siendo mediano, también puede ser grande, pequeño, rojo o blanco. Entonces aquí sí puedo restarle la intersección y vamos a copiar por acá. Entonces tendría la probabilidad de que sea mediano o rojo es igual. La probabilidad de que sea mediano, ¿cómo escribo eso? Pues recuerden la fórmula de probabilidad, número de casos favorables en el numerador dividido para el número de casos posibles en el denominador. Entonces, medianos tengo 150 dividido para el total de banderines que hay, que son 500 en este caso, más la probabilidad de que sea rojo el banderín que tomé al azar, sería el total, el número de casos favorables en el numerador. ¿Cuántos banderines rojos en total tengo? Pues tengo 260. Y de igual manera le divido para el número de casos totales, que en este caso son 500 banderines. Y le resto la intersección, probabilidad de que sea mediano y rojo. Entonces aquí está la intersección, mediano y rojo son 130. 130 sobre 500. Entonces eso es lo que debo escribir por acá.
Muy bien, me gustaría que sigan compartiendo por favor la transmisión. Si está genial la transmisión, entonces me van confirmando también. Ya, entonces aquí ya tendría para contestar la primera pregunta. Probabilidad de que sea mediano o rojo, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la primera pregunta, literal A. Esto va a ser igual. Aquí solamente como tengo fracciones homogéneas, porque vemos que tenemos el mismo denominador, sumo o resto como corresponde a los numeradores. 150 más 260 me da 410, menos 130 serían 280. O si les hace más sencillo así, 150 menos 130 son 20, más 260 son 280 sobre 500. Puedo dejar expresado como fracción porque a la final recuerden que la probabilidad está en escala de 0 a 1, no puede ser un número negativo ni tampoco puede pasarse de 1. Pero si desean ponerle en números decimales, por lo general se suele pedir que coloquen 2 o 4 decimales. Pero lo recomendable sería que coloquen 4 decimales. Entonces sería 280 dividido para 500. A la final esto me da 0.56. Si le aumento 2 ceros más, sería de esta manera. Entonces, la probabilidad de que sea un banderín mediano o rojo es igual a 0.56. O si quiere decir en porcentaje, el 56% de efectividad para que sea mediano o rojo. Ahora vamos con el literal B. ¿Qué dice el literal B? Dice que sea rojo y grande o pequeño. ¿Cómo escribo eso? Probabilidad de que sea rojo. Y como dice I, entonces I significa intersección. Y aquí vamos a abrir un paréntesis porque luego dice grande o pequeño. Entonces escribo por acá grande y la U de unión, que significa o sea, se le abrevia para decir O. Colocamos unión. Entonces sería grande o pequeño, de esta manera. Esto es lo que nos piden encontrar. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Recuerden que si los eventos son independientes, cuando tengo intersección se multiplican las probabilidades. En este caso sería probabilidad de que sea rojo. Entonces escribo. Y esto multiplicado por, vamos a colocarle un paréntesis o si no un punto que represente multiplicación por la probabilidad de que sea grande o pequeño el banderín respectivo que saqué al azar. Entonces por acá voy a colocar la respuesta. ¿Qué me va a quedar? Y esto es lo ideal. Lo que tengo que encontrar es esto que me piden aquí. Siempre recuerden no seguir en forma horizontal el procedimiento porque se ve mal en la matemática. No puedes seguir poniendo igual, igual, igual en un mismo espacio. Entonces por acá ponemos probabilidad de que sea rojo y grande o pequeño va a ser igual. ¿Cuál es la probabilidad de que sea rojo? Sería 260, que es el número de casos favorables, dividido por el número de casos posibles, que son en este caso 500 banderines, y multiplicado por la probabilidad de que sea grande o pequeño. En este caso los eventos van a ser mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque si ya es grande no puede ser pequeño, el banderín que tomé, ¿no es cierto? Eventos mutuamente excluyentes quiere decir que si un evento se da, el otro ya no puede darse. Entonces aquí se cumple esa definición. Si el banderín que tomé al azar o es grande o es pequeño, una de dos. Entonces por acá tendría esa idea. ¿Y qué va a quedar? Entonces, probabilidad de que sea grande, ¿cuánto sería? Sería 250 dividido para 500, ¿no es cierto? El total número de casos favorables dividido para el número de casos posibles. Y sería más la probabilidad de que sea pequeño. En este caso sería 100 sobre 500, ¿no? Porque son en total 100 banderines pequeños que tengo entre 500. Y ya, entonces aquí cierro paréntesis, aquí ya no resto la intersección porque no hay intersección. Recuerden que cuando dos eventos son mutuamente excluyentes no existe intersección. Entonces la respuesta que me va a quedar, probabilidad de que sea rojo y grande o pequeño, escribo por acá, esto va a ser igual. Sumo lo que tengo primero en el paréntesis, aquí tengo 250 sobre 500 que va a multiplicar a la suma de esto. 250 más 100 son 350. Entonces sería multiplicado por 350 sobre 500. Entonces eso es lo que voy a colocar por acá. 350 sobre 500. Y entonces aquí multiplico. Eso es lo que me dice si es que los dos eventos son independientes. En este caso solamente la respuesta sería la multiplicación si se intersectan. Entonces multiplico, utilizamos una calculadora. 260 sobre 500 multiplicado por, en este caso sería
350 sobre 500. Y a la final esto también tiene que darme un número entre 0 y 1. Y me sale 91 sobre 250. Eso también pueden corroborar entonces en sus calculadoras respectivas. Me da 91 sobre 250. Y eso, si es que quiero expresarle en número decimal, vamos a ponerle por acá abajo. La probabilidad de que el banderín tomado al azar sea rojo y grande o pequeño es igual a 91 sobre 250. O si quiero verle en número decimal, esto me da 0.3640. 0.364. Ya. Entonces ahí ya tendría la respuesta del literal B. Sencillo, ¿no? Lo ideal es que ustedes completen bien la tabla de contingencias y lo demás ya se puede responder tranquilamente si sabemos interpretar cada una de las palabras que aparecen en el enunciado. Luego literal C dice que sea mediano dado que es blanco. Entonces ahí aparece otro concepto de probabilidad que es muy usado. Vamos a poner por acá literal C. Entonces me dice probabilidad de que sea mediano dado que es blanco. Entonces mediano, y para decir dado siempre por lo general ponen una barra. Entonces en este caso vamos a colocar una barra, en este caso así, ya. Entonces por acá sería mediano dado que es blanco. Quitémosle una M y listo. Así, dado que es blanco, ponemos la condición después de esta barrita. Esta barrita de aquí representa eso que dice dado. Y esto es el concepto de probabilidad condicional, que me dice lo siguiente. O sea, para que yo obtenga la probabilidad de un evento, dado que sucedió anticipadamente otro evento. Entonces, en este caso, la fórmula sería igual a la probabilidad de la intersección de estos dos eventos. Probabilidad de que sea, en este caso, mediano y blanco. Y esto va a ser dividido para la probabilidad de la condición, que en este caso la condición es la probabilidad de que sea blanco. Recuerden que la condición siempre está a la derecha de la barra respectiva que se ha puesto aquí. Entonces sería dividido para la probabilidad de que sea blanco. Entonces coloco por acá. Y ahora reemplazamos datos. Entonces, probabilidad de que sea mediano, dado que es blanco, eso significa probabilidad condicional, va a ser igual la intersección de probabilidad de que sea mediano y blanco. Entonces vamos aquí, mediano y blanco. Sería 20 dividido para 500, ¿no es cierto? Para escribirle en probabilidad. Voy a colocar en numerador una fracción. Número de casos favorables, tengo 20 banderines medianos que son blancos, dividido por el total que son 500. Y acá sería en el denominador la probabilidad de la condición, probabilidad de que sea blanco. En total, ¿cuántos blancos tenemos? 240. Entonces, en el denominador también va a aparecer otra fracción. En este caso sería número de casos favorables, en el numerador sería 240, dividido para 500, que es el número de casos totales. Si es que aquí aplicamos ley de extremos con extremos y medios con medios, este 500 y este 500 se simplifican. Y a la final lo que me va a quedar es 20 sobre 240, que es lo que me piden encontrar, la probabilidad de que sea mediano el banderín dado que es blanco. Entonces esto sería igual a 20 sobre 240. Pero aún puedo simplificar, ¿no? Puedo sacar mitad o la veinteava parte. La veinteava de 20 es 1 y la veinteava de 24, ¿cuánto es? De 240 es 24. Entonces me queda 1 sobre 24 la probabilidad, ¿no es cierto? No, sería 12. 1 sobre 12. La veinteava parte de 240 es 12. Entonces ahí sí estamos bien. Probabilidad de que sea mediano, dado que es blanco, es igual a 1 sobre 12. Y si es que quieren verle en número decimal, recuerden cuántas cifras decimales le piden. Y así. Entonces aquí yo voy a colocar 4 cifras decimales después del punto o la coma. 0.0833. Esa sería la probabilidad de que el banderín sea mediano, dado que fue blanco. Y por último, el literal D, para este ejercicio dice lo siguiente: que sea blanco, dado que no es grande. Entonces, ¿cómo escribo eso? Voy a poner probabilidad de que sea blanco y también voy a colocar la barra respectiva. Entonces voy a colocar esa barrita. Y acá coloco probabilidad de que sea blanco, me dice, dado que no es grande. ¿Y qué significa que no es grande? Pues sería que es mediano o pequeño, ¿no es cierto? Entonces uno de esos dos eventos se tiene que dar, no los dos a la vez, porque son eventos mutuamente excluyentes. Entonces
que no sea grande, puedo escribir también así. G, y como tipo exponente le ponemos una C. Sería G complemento, es decir, probabilidad de que no sea grande. Esto va a ser igual a la probabilidad de la intersección de estos dos eventos. En este caso, ¿cómo sería? Probabilidad, vamos a poner primero la fracción respectiva. Probabilidad de que sea blanco y no sea grande. Eso es lo que me dice el literal D. Dividido para la probabilidad de la condición. ¿Cuál es la condición en este caso? Que no sea grande. Entonces por acá ponemos probabilidad de que no sea grande, que a la final sería que es pequeño o mediano, una de dos. Entonces vamos a colocar esos datos. ¿Qué tendría? Probabilidad de que sea blanco el banderín respectivo que tomé al azar, dado que no es grande, va a ser igual a lo siguiente. En el numerador, la intersección de estos dos eventos, ¿cuál sería? Probabilidad de que sea blanco, dado que no es grande. Entonces ya no le tomo en cuenta 160, solo le tomo en cuenta el 20 y el 60. Le sumo porque no puede ser mediano y pequeño a la vez. Entonces sería 20 más 60, sería 80. Entonces por acá coloquemos eso. Primero la probabilidad de que sea blanco, ¿cuánto es? 240 sobre 500, ¿no es cierto? Entonces coloco aquí arriba 240 sobre 500. Y eso multiplicado por la probabilidad de que no sea grande. Y la probabilidad de que no sea grande sería 150 medianos más 100 pequeños, serían 250 sobre 500. Entonces debo multiplicarle por 250 sobre 500 acá. Entonces coloquemos después del punto, ahí sí. 250 sobre 500 y dividido para, en este caso, la probabilidad de la condición. A ver, primero aquí estamos mal. Recuerden que aquí en el numerador debo colocar la intersección de que sea blanco, dado que no es grande. Entonces sería 20 más 60, ¿no es cierto? Sería 80 dividido para 500. Recuerden eso colocar. La intersección me pide, entonces sería 80 sobre 500. Y dividido para la probabilidad de la condición que no sea grande, sería ahora sí, los 150 medianos más los 100 pequeños, sería 250 sobre 500. Entonces eso coloco por acá, dividido para 500. Y a la final recuerden que aquí se va a eliminar los eliminadores respectivos por ley de extremos con extremos y medios con medios. Y a la final la respuesta que necesito, probabilidad de que el banderín sea blanco, dado que no es grande, entonces va a ser igual a 80 sobre 250. Si es que yo simplifico, voy a tener ya casi la respuesta. Entonces en la calculadora directamente también podemos escribir 80 sobre 250 y eso me da 0.32. Esa sería la probabilidad respectiva de que el banderín sea blanco, dado que no es grande. Y así terminamos la transmisión de este ejercicio de tabla de contingencias, esperando que les haya gustado y que tengan una excelente noche.